Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Wine After Five. Como todos los viernes, es un placer tenerlos con nosotros en el día de hoy. Y hoy no estoy sola. Hoy vamos a estar hablando con una pedagoga, autora de Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa, quien después de vivir violencia de género, transformó su historia en un cuento que hoy educa, sana y empodera no solamente a niños, sino también a mujeres y docentes en más de 19 países. En esta conversación vamos a hablar de valentía, de resiliencia y del poder de contar lo que duele. ¿Para qué? Para que no se repita. Hoy tengo el placer inmensurable de compartir esta conversación y esta entrevista con Estela Moreno. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola María, pues nada, muy bien, muy emocionada, muchísimas gracias por invitarnos a mí, a Pepuca, a, a pasar un ratito contigo y poder compartir una historia muy bonita. El placer es todo mío de tenerte, Estela, en el día de hoy, de poder compartir contigo, poder contar tu historia a mí, a mi audiencia y a todos aquellos con quien ellos decidan compartir este video. El formato que nosotros utilizamos en One After Five, para los que son nuevos aquí, son 7 preguntas y en el día de hoy, 7 preguntas con Estela Moreno. Y arranco con la primera y es, ¿qué es y cómo nace el proyecto de que no te quiten la sonrisa y el cuento de Pepú? Bueno, pues como bien has comentado antes, el cuento de Pepuca está basado en mi propia experiencia, pero muchos años me tocó vivir una experiencia de malos tratos y yo soy pedagoga, siempre me encantó escribir cuentos. Siempre estaba inventando, creando, me encanta hacer manualidades, entonces podríamos decir que en el peor momento de mi vida, cuando peor me encontraba, cuando tenía la autoestima totalmente perdida, me inventé a Pepuca. Me inventé una muñeca sin sonrisa, pero yo no me di cuenta. Y al tiempo, yo tengo un hijo, ¿no? Y por aquella época pues tendría tres añitos. Pues es cuando vio a Pepuca, que primero era un dibujo, luego la llevaba una camiseta, ¿no? Y me decía, mamá, Pepuca no tiene sonrisa. Y yo le decía, bueno, pues tú se la pintas. Digamos que ahí surge Pepuca y se convirtió en un personaje, en una muñeca que a mí me ayudó a canalizar las emociones, a no pensar mucho más allá de toda la situación en la que en ese momento me encontraba, en la que pude empezar a sacar esa pedagoga que llevaba dentro. Primero Pepuca pues fue un personaje que, que viajaba, que enseñaba cultura, tradiciones, y digamos que a lo largo de todo mi proceso de recuperación, podríamos decir, Pepuca me acompañó. Es más, puedo decirte que Pepuca fue la que hizo que yo fuera a pedir ayuda. O sea, yo creía mucho en ese personaje que me había inventado y me daba cuenta que yo no estaba bien. Entonces fue lo que hizo que yo fuera al Instituto Andaluz de la Mujer, que es una institución que aquí en mi localidad, vivo en Sevilla, ¿no? A mujeres que han sido víctimas de violencia, pero bueno, a lo largo de todo el país hay muchísimas oficinas e instituciones que ayudan a mujeres, ¿no? Y te prestan ayuda psicológica, ayudas sociales e intervención. Estaría unos 8 o 9 meses en un grupo de terapia con otras mujeres en el que me di cuenta de qué había pasado, qué me había tocado vivir. Empecé a ser consciente de que yo, Estela, existo, soy mujer, tengo necesidades y soy persona. Me había olvidado de mí y entonces, cuando ya superé esta situación y ya entendí todo lo que había pasado, yo me hice una pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta experiencia que me ha tocado vivir? ¿Me la callo? ¿La comparto? Decidí contarla de la mejor manera que yo sabía que era, a través de los cuentos. Digamos que hacer el cuento de Pepuca fue para mí también una catarsis. Fue una gran catarsis pues para contar mi historia, para sacar todas esas sensaciones, todos esos sentimientos que yo tenía, pero yo quería aportar mi granito de arena, pues para cambiar el mundo, para acabar con esta lacra que desgraciadamente es un problema social que hoy en día todavía sufren muchísimas mujeres, ¿no? Y muchísimos niños. Entonces, digamos que yo tenía muy claro que Pepuca tenía que ayudar a identificar y prevenir la violencia de género desde la infancia, de la escuela, desde las edades tempranas. La violencia natural era
empezar a prevenir en educación secundaria. Los chicos y las chicas pues tienen 14 años, 15. La idea era de que, bueno, están como más cerca a empezar a tener relaciones, a relacionarse con sus iguales, pero yo decía, a ver, si desde educación infantil 3 años hasta los 14 años, en ese periodo, si empezamos a intervenir, hemos sembrado la semilla, hemos trabajado los valores, hemos trabajado el respeto desde edades tempranas y hemos avanzado 9 cursos. Después yo tenía muy claro que quería abordar la prevención de la violencia desde la infancia. Tenía claro ese objetivo, pero no sabía cómo. Quería que fuera PEPUCA, que se previniera la violencia desde edades tempranas y que ayudara tanto a niños, a docentes, a familias, y que fuera un recurso, digamos que intergeneracional y adecuado pues para cualquier intervención y cualquier disciplina que de alguna forma en la prevención de la violencia de género. Y empecé a tener como ideas que venían a mi mente y me di cuenta que eran etapas que me había tocado vivir. Entonces fue muy divertido construir el cuento pues porque está construido con materiales de fieltro. Y luego pues digamos que ya monté el cuento y ahora pues ya tenía mi cuentecito y ahora ¿qué hago, no? Entonces fui al colegio de mi hijo. Digamos que cuando acabamos el cuento, mi hijo tendría unos 6, 7 años, entonces fui a su colegio, se lo enseñé a una profesora y le gustó mucho. Y entonces me dio la oportunidad de ir al colegio y trabajar el 25 de noviembre del año 2017. Tuve la oportunidad de estar una semana contando el cuento y haciendo un taller que normalmente yo le presento a PEPUCA, hago el cuentacuentos y luego hacemos un taller de reflexión. Y en ese taller de reflexión es donde identificamos señales de buenos tratos, de malos tratos, estrategias de actuar, qué ha ocurrido, identificamos valores. Entonces, pues me dio la oportunidad de darme cuenta que el mensaje llegaba. Y luego fui a otro cole de otra amiga, que era amiga de una profesora, y digamos que poquito a poco PEPUCA empezó a viajar y su mensaje empezó a viajar. Y creo que empezó a viajar y empezó a destacar como material porque era muy necesario que existieran materiales para abordar este tema tan complejo desde edades tan tempranas. Y creo que, bueno, digamos que así empezó el proyecto. Empatizan muy bien con los personajes y con la historia y la llevan a su realidad. Y eso es lo que les permite entender la situación, porque la llevan a su realidad. Yo quiero aplaudirte, Estela. Violencia en general es un mal que, como tú mencionabas, nos arropa como sociedad. No importa el país en el que estemos, no importa la nacionalidad, no importa nuestra creencia religiosa, no importan todas esas cosas que tratan de separarnos. La violencia es un tema global. Y el hecho de que tú hayas tomado tu historia y hayas decidido darle un giro y compartirla y utilizarla para crecer y para prevenir que esas situaciones les sucedan a otros, especialmente desde el tema de la infancia, es un acto desde mi perspectiva de valentía, porque hay muchas mujeres que, como vamos a estar viendo durante la entrevista, se quedan calladas. Hay un factor de miedo, hay un factor social, cultural que tiene un impacto, pero tú decidiste romper esos esquemas y evolucionar y traer tu historia y ayudar a otros. A mí me encanta también lo que comentas de, número uno, que tu hijo fue el que se dio cuenta de que a Pepuca le faltaba su sonrisa y te ayudó desde su inocencia, desde su perspectiva diferente, a darle dos, el hecho de que te enfocas en niños, porque a través del cuento ellos pueden también identificar situaciones que están pasando en sus hogares y no repetir los patrones. Pueden identificar que lamentablemente en sus casas, en sus hogares, puede haber un monstruo y ellos decidir no copiar esos patrones. Porque en el caso de los varones, por ejemplo, en caso de que el abusivo sea el padre, los niños tienen la tendencia a copiar ese patrón, pero a través del cuento de Pepuca pueden identificar que no quiero ser como él. Y en nuestra sociedad actual pasa lo propio, que tal vez la madre es la abusiva y la niña aprende a no copiar esos patrones de daño psicológico que pudiéramos estar estableciendo.
Esto me lleva a mi segunda pregunta del día de hoy. Es que, como te mencionaba, en un mundo donde muchas mujeres todavía callan por miedo, por vergüenza, por el estatus social en el que se encuentran, tú decidiste romper el patrón. Y como ya lo hemos visto, lo hiciste a través de Pepuca. Yo creo que tú compartas con mi audiencia en el día de hoy. ¿Qué representa Pepuca para ti en las facetas de madre, en la faceta de pedagoga y en la faceta de mujer que ha sobrevivido la violencia? Bueno, en la faceta de madre, bueno, pues yo digo que me siento totalmente realizada como madre, ¿no? Que tengo a mi hijo, ¿no? Que ya es un adolescente y que tengo a Pepuca, ¿no? Es muy divertido, ¿no? A mí Pepuca me divierte muchísimo y es como casi una más en la familia, ¿no? Porque de alguna forma es parte de nuestra vida. Como pedagoga, Pepuca como pedagoga para mí es un sueño hecho realidad, porque yo siempre quise escribir cuentos y yo como pedagoga he creado un material educativo que ayuda y que otras personas utilizan en sus aulas o en las familias con un objetivo muy concreto que era prevenir la violencia y ayudar a identificarla, ¿no? ¿Cómo prevenimos la violencia? Para mí es fundamental que puedan identificar qué son buenos tratos y qué son malos tratos. Como bien has dicho, los niños y las niñas están viviendo situaciones de malos tratos en su familia, en su casa, en su hogar, y no son conscientes. Pues porque lo tienen normalizado, porque se sienten responsables, sienten vergüenza. Entonces, con el cuento de Pepuca conseguimos dos cosas. Una, ayudarles a visualizar quién te trata bien y quién no. Y otra cosa que se consigue es ayudarles a poner palabras a una posible situación que pueden estar viviendo pero no te lo saben contar. ¿Cómo te lo cuentan? Con el cuento es muy fácil, porque ya les has dado las palabras. A mí me ha ocurrido de que algunos profesores trabajar en clase con el cuento y después decirme, he trabajado con un cuento y ha venido un niño y me ha dicho, en mi casa pasa como con Pepuca, ya le has dado las palabras que necesitaba para contarte. Y otra de las cosas, a través del cuento, les dan las herramientas y las estrategias para actuar frente a esa situación si la están viviendo. Wow, mira, se me granoja la piel cuando haces ese comentario, porque puede ser que dentro de su mentalidad tampoco vean la situación como algo de riesgo, sino que entienden que es una historia y entienden que a ellos les está pasando. Así como se relacionan con cuentos, vamos a llamarlos buenos o cuentos felices, también se pueden asociar con la situación de Pepuca. Tomando en cuenta esa reacción, ¿qué otras reacciones has visto tú en los niños, en las niñas y en los mismos profesores cuando leen el cuento de Pepuca? Y si tú recuerdas, aparte de esa historia que nos has mencionado, alguna que te haya conmovido de manera profunda porque sentiste que pudiste ayudar a hacer el cambio dentro de esa situación. Bueno, pues han pasado muchísimas experiencias y de todo tipo, ¿no? Con muchísimas emociones. Por ejemplo, que los profesores y profesoras me digan gracias. Gracias porque no sabíamos cómo abordar este tema en nuestras aulas. No teníamos materiales, no teníamos recursos para prevenir o para hablar de la violencia de género en educación infantil. Y entonces para mí eso es súper emocionante, que me den las gracias o sea, que me den las gracias y después yo ver los trabajos tan maravillosos que se hacen con el cuento, porque el cuento, digamos que ya no me pertenece. O sea, después los profesores y profesoras reinterpretan la obra, la hacen suya, hacen carteles, hacen pancartas, hacen teatro, hacen murales, hacen maravillas. Y eso es precioso. Y después, pues por ejemplo, que a veces haciendo el taller, o sea, me han pasado varias cosas. A veces algún niño me ha confesado al acabar el taller o en el debate, pues a veces te cuentan, pues igual que mi madre. A mí ahí se me parte el alma, por una parte, qué pena que tenga que haber pasado por ahí. Y por otra, qué bien que se ha dado cuenta de esta situación a través del cuento. Ha habido situaciones en las que se han identificado situaciones de abuso con el cuento. O sea, con el cuento no se puede trabajar la violencia de género, se pueden trabajar cualquier tipo de abuso. Se puede trabajar el bullying, la violencia entre iguales, otro tipo de situaciones y de abuso. Pero después la reacción, en la mayoría de las ocasiones, es muy bonito y es muy divertido, porque
porque los niños y las niñas empatizan con la historia, les encanta la historia, entienden a todos los personajes y en ese debate posterior que se realiza, yo lo que intento es que a partir de lo que les ha llamado la atención, ¿no? Yo tengo una metodología muy concreta, ¿no? Siempre partiendo de sus intereses, voy analizando el cuento, porque el cuento recoge todo un proceso de violencia de género desde el principio hasta el final, y se trabajan y se recoge los mitos del amor romántico, el control, cuando te separan de tu entorno, necesidad de pedir ayuda, ¿no? Y la intervención, la ayuda, pues todos esos son etapas por las que va pasando Pepuca. Digamos que Pepuca pues es una muñeca que ella está muy feliz en su pueblecito, un día viaja al pueblo vecino y conoce a un monstruo del que se enamora. Entonces al principio pues todo es fantástico, maravilloso, Pepuca está súper enamorada y ella solo quiere que el monstruo la quiera. Ella piensa que solamente va a ser feliz y quiere ser la muñeca más feliz del mundo con el amor de su monstruo. Hasta que un día la situación cambia y el monstruo le empieza a gritar y le empieza a insultar. Le dice, fea, tonta, no sirves para... Bueno, y al principio Pepuca pues no se lo tiene muy en cuenta, piensa que quizás es culpa suya, hasta que, bueno, el monstruo al final pues le quita la sonrisa. Pepuca pues le toca emprender el viaje de su vida, ¿no? Un viaje hacia la libertad, la recuperación de su esencia y la felicidad. Entonces, en todo ese viaje, digamos, que le toca vivir a Pepuca, se van trabajando emociones, sentimientos. Bueno, ¿y cómo se sentía Pepuca cuando el monstruo le trataba mal? Pues triste. Y si alguien te trata así, ¿tú cómo te sientes? Triste. ¿Te han tratado alguna vez así? ¿Y quién ayudó a Pepuca? Sus mascotas, ¿no? Hay unos personajes en esta historia que son imprescindibles. Vale, las mascotas ayudan a Pepuca, pero ¿y si alguien te trata igual? ¿A quién se lo podemos contar? Entonces, en ese debate, los niños siempre tienen la historia. Entonces se crea un clima de confianza. Y en ese clima de confianza se trabaja autoestima, buenos tratos, malos tratos, insultos. Y en ese clima de confianza, en muchas ocasiones, pues te dicen, pues ¿qué le ha pasado a mi madre? O a mí me ha pasado con algún compañero o compañera del colegio que me ha insultado o me ha pegado o, ¿sabes? En ese clima de confianza te cuentan alguna situación que hayan podido vivir. ¿Sabes qué me gusta y qué me toca de lo que comentas? Y que lo he visto en el cuento de Pepuca. Pepuca no te dice cuéntaselo a tu papá, cuéntaselo a tu mamá. Pepuca te da personajes que los niños pueden llenar con la persona con la que relacionan al Exacto. y es algo que siento que diferencia mucho tu historia, mucho tu cuento, mucho tu camino de otras personas que han tratado de hacer lo mismo que tú sin tener el mismo resultado, porque tal vez tratan de hacerlo y no viene desde la experiencia. Es ese tema de que erróneamente muchas veces conducimos a los niños a todo se lo tienes que contar a tu papá y a tu mamá, pero no sabemos si la violencia está iniciando por ellos o está sucediendo entre ellos, o todo se lo tienes que contar a tu familia, pero no sabemos si es desde el mismo núcleo de la familia, no solamente padre, madre, tío, primo, abuelos, son los que están iniciando ese círculo de violencia hacia el niño o hacia otro de los miembros de la familia. Y ojo, para mi audiencia, para aclarar, no estamos, como mencionaba Estela, hablando solamente de violencia de género. No estamos hablando solamente de violencia física, estamos hablando de violencia psicológica, de violencia emocional, tratos con palabras, de situaciones que tal vez un amigo en el colegio lo llamó tonto o le llamó fea o le jaló el pelo a la niña, que son situaciones que uno como adulto, como pasaron una sola vez, tiende a desminorizar, a minimizar, perdón, pero que realmente pueden llevar a normalizar patrones de violencia que maltratan psicológicamente al niño. Con eso también quiero pasar a la próxima pregunta de esa entrevista, si me lo permites. Ya sería nuestra cuarta pregunta. Y es retomando la frase de que no te quiten tu sonrisa, que es literalmente el hashtag, el eslogan tuyo de Pepuca. ¿Qué significa para Estela realmente recuperar la sonrisa después de haberla perdido por completo? Bueno, mira, cuando llegamos a los coles, pues que yo les presento a Pepuca, los personajes,
siento a Pepuca para invitarle a escuchar la historia, los niños y las niñas y cualquier persona que va a escuchar la historia, ¿no? Se encuentran a Pepuca así, sin sonrisa. Claro, los niños y las niñas son muy observadores, algo pasa, ¿no? Y a mí me sirve pues para captar su atención y para que empiecen a escuchar la historia. Entonces, bueno, depende de la edad, tú adaptas más o menos el lenguaje, ¿no? Los niños y las niñas de 3, 4 años, los 5 más pequeñitos, pues Pepuca es igual de grande que ellos, ¿no? Y entonces les digo, hola, pues mirad quién ha venido, Pepuca, ¿os gusta Pepuca? Sí. ¿Le veis algo raro? Y ya te dicen, pues que no tiene boca, pero Pepuca no tiene sonrisa. Y se quedan así. ¿Y sabéis por qué? Y todos, ¿por qué? Y entonces les digo, porque un día vino un monstruo y se la llevó. Recuperar la sonrisa después de haberla perdido es encontrarme. Encontrar mi yo, mi esencia en el centro y darme cuenta de que tengo necesidades, de que soy persona y que tengo que quererme. O sea, recuperar la sonrisa significa, he recuperado mi autoestima, he recuperado quién soy. O sea, he recuperado quién soy o he descubierto quién soy. Porque creo que muchas veces no somos ni conscientes quiénes somos. Y yo creo que no he descubierto realmente quién soy hasta después de superar esta experiencia que me tocó vivir. Y quería hacer una puntualización en un aspecto que has comentado antes, ¿no? Que una de las cosas que a mí me hicieron escribir esta historia también es muy importante ayudar a visibilizar que la violencia de género en este caso no es solo física, como bien has dicho, los insultos, los menosprecios, la violencia puede ser psicológica, ser social, puede ser económica, ser sexual, ser vicaria. Es súper importante y yo lo quiero comentar porque yo no lo sabía. Yo me había hecho una imagen mental, me había hecho una línea roja mental y yo pensaba, hasta que no me agradan físicamente no me están maltratando. Y eso es un error. Porque en muchas ocasiones no es necesario agredir físicamente y en muchas ocasiones peor violencia que se ejerce es psicológica, porque te llega al alma, te llega más adentro y es importante ayudar a identificar y a visibilizar si te controla, si te insulta, si te obliga a cambiar tu forma de ser, tu forma de vestir, si no te deja maquillarte o te obliga a hacer algo que no quieres. Eso es violencia. A través del cuento también quise contar esta historia de una manera sencilla para que otras mujeres pudieran identificarse con la historia y con el personaje, pero pudieran identificarse de una manera sencilla, ¿no? Que no fuera brusco. En muchas ocasiones, cuando estás viviendo malos tratos, no lo ves. El propio proceso te tiene atrapada y es imposible darte cuenta. Entonces, si lo vemos de una manera indirecta, es mucho más fácil. Entonces, el cuento es un espejo, porque te muestra una realidad. Y yo estoy convencida, es más, lo tengo comprobado y ha sido así. Si una mujer ha vivido malos tratos, ha vivido una situación de violencia de género y lee la historia, se va a sentir identificada. Y hay muchas chicas que han leído la historia y se han dado cuenta de que han vivido una situación y no eran conscientes. Mira, te comento que yo estoy leyendo un libro que habla sobre la experiencia de una persona con violencia de género. En este caso, ella mencionaba en una parte del libro que en un punto de su historia, ella hubiera preferido que la persona que la violentaba le hubiera dado golpes, porque ella decía, por lo menos así yo tendría fotografías, tendría pruebas, tenía marcas, tendría cicatrices, como ella le llama, que pudieran darle peso a mi historia cuando la cuento a los demás. Porque quien es violentado usualmente hace excusas para justificar cuando no es físicamente principal, como tú mencionabas, porque uno tiende a mentalmente poner su marca en que hasta el día que me dé golpes, hasta ahí yo llego. Pero hay un proceso antes de llegar ahí, hay un proceso mental, hay un proceso verbal, hay un proceso de deterioro en la persona, en minimizarte como ser humano, en perder tu esencia y tu sonrisa, como bien esto es eslogan. Y ella comentaba eso, ella decía de que ella generó tantas justificaciones hacia esa persona que la maltrataba emocionalmente y verbalmente,
que cuando ella logró romper ese ciclo y vino a hablar con sus compañeros, muy pocas personas realmente entendían qué tan profundo llegaba el tema, qué tan real era esa violencia. O sea, muchas personas incluso le decían, pero realmente era tan grave, o tú no la estás exagerando. Y era lo que ella comentaba, o sea, ella decía, yo hubiera querido que me hubieran golpeado para que las demás personas realmente pudieran ver en mí el nivel de daño que me habían hecho. Claro, es que ocurren dos cosas. Es el nivel de daño y la pérdida de autoestima tan grande que ocurre y que normalmente las personas que maltratan, los maltratadores, tienen una doble cara. De cara a la sociedad, las personas más simpáticas, más trabajadores, los mejores padres, los mejores amigos, los mejores vecinos. Cuando agrede y cuando maltrata, lo hace en privado. Entonces, eso pasa muchas veces. Y también a veces, ¿qué pasa? Tenemos una sociedad en la que en muchas ocasiones, en tela de juicio, entonces, en muchas ocasiones, a veces en la sociedad se cuestiona cuando una mujer denuncia. ¿Y por qué no lo ha hecho antes? Y si no le estaba tratando bien, ¿por qué no lo deja? Cuando no se está viviendo estas situaciones es muy fácil decir esas cosas, pero hay que estar en el pellejo, nunca mejor dicho, porque hay que entender, ¿no? Y justo en el cuento, en la parte final del cuento, el cuento es muy metafórico, ¿no? Todos estos elementos se analizan y al final del cuento quise incluir una pequeña guía de significados para explicar un poco cómo se vive un proceso de violencia de género desde este punto de vista. ¿Por qué sigue con él? Pues porque no tiene autoestima, pues porque está enamorada, pues porque tiene una dependencia emocional muy fuerte, porque a lo mejor no tiene recursos económicos, tiene hijos y dónde voy y qué voy a hacer y si voy a contarlo y no me van a creer. Entonces, todas estas cuestiones tienen mucho que ver y creo que es súper importante que la sociedad esté de parte de las mujeres. Yo voy a decir más, esta es de parte de quien denuncia, está de parte del violentado, porque hay una realidad en lo que tú mencionas. Muchas veces estos temas, sean presentados por hombres o por mujeres, tienden a barrerse debajo de la mesa. Tiende a haber un tabú alrededor de esos temas. Y es necesaria hacer la investigación del lugar para poder notar realmente qué tan profunda es la herida y a quiénes más afecta. Porque como mencionas, muchas veces las mujeres que se quedan en este círculo de violencia lo hacen porque hay hijos de por medio. Y el violentador, perdón, no solamente está haciéndole un maltrato a la mujer, sino también a los niños. Creando dependencia emocional en los niños es una de esas formas en que le dan todo a los hijos, los tratan exorbitantemente bien para que la mujer tenga miedo de alejarse de la situación, porque entonces voy a separar al niño de su padre. O él me va a poder quitar a mi hijo, me va a poder amenazar con el niño. O por el contrario, el mismo círculo de violencia y de maltrato emocional que llevan con la madre, también lo llevan con el niño. Claro, es que los niños, los hijos y las hijas también son víctimas directas. Tomando esa parte emocional en cuenta, tú como mencionabas al principio de la entrevista, años viajando con Pepuca, su historia, llevando el mensaje maravilloso de recuperar tu sonrisa o que nunca te la quitan, tocando vidas, sembrando conciencia en niños, en madres, padres, en profesores. ¿Cómo tú puedes sostener emocionalmente este proyecto, que es tan grande que, como tú mencionabas, va más allá de ti, que es tan íntimo porque literalmente cuenta la historia desde tu perspectiva, desde tu aprendizaje y tus experiencias? ¿Y qué tan exigente es emocional y físicamente para ti poder llevar a Pepuca al mundo? Bueno, yo creo que lo que me ha permitido poder sostener emocionalmente este proyecto, bueno, son varias cosas, ¿no? Una de ellas es haber superado totalmente mi situación de malos tratos, haber recuperado mi autoestima, ¿no? Pero lo que creo que emocionalmente me sostiene es que creo firmemente en este proyecto y creo firmemente en la importancia de prevenir y he comprobado que este proyecto salva vidas y yo quiero que todo el mundo conozca a Pepuca y que todo el mundo
grite, que nadie te quite la sonrisa. Tomándote eso en cuenta, con todo lo que tú has visto con Pepuca, llevándola, como hemos dicho, no solamente a nivel local en España, sino también a nivel internacional. De hecho, gracias a eso es que hemos logrado la conexión y yo he podido seguir tu historia. ¿Qué crees tú que a nosotros nos hace falta como sociedad para poder actuar a tiempo y prevenir que más mujeres, más hombres, más niños sean víctimas de violencia? Bueno, yo lo tengo claro. O sea, yo creo que una de las herramientas fundamentales para prevenir la violencia de género y cualquier tipo de violencia está en la educación en valores, la coeducación, trabajar por la igualdad y empezar desde la infancia. O sea, yo creo que la clave está ahí. La educación es donde por las manos de los profesores y profesoras las próximas generaciones. Su labor como agente de cambio es fundamental. Entonces es, a ver si te entiendo de manera correcta, remover el tabú que existe Exacto, alrededor claro, de este tema, claro, remover el tabú de, como tú misma mencionabas ahorita, de que vamos a esperar a que seamos adolescentes claro, para no, empezar a abrir los ojos y explorar claro. este tema. No, vamos a Exactamente, normalizarlo. claro. Lo has explicado perfectamente. Tiene que dejar de ser tabú. La violencia contra las mujeres tiene que dejar de ser tabú. Y cualquier tipo de violencia tiene que dejar de ser tabú. De lo que no se habla no existe. Parece que si no hablamos Exactamente. no ha pasado. Hay que hablar de cualquier tema desde edades tempranas. Los niños y las niñas viven en el mismo mundo. Evidentemente, tenemos que adecuar el lenguaje y los recursos y los materiales adaptados a su edad y a su mundo. Pepuca habla sobre la violencia de género desde los ojos de un niño o de una niña. Y si empezamos desde ahí, cualquier persona lo va a entender. Pero la clave está ahí, en romper el tabú. Y yo creo que una de las cosas que yo he conseguido con Pepuca es romper un tabú. Porque, porque cuando yo empecé, a mí también me decían, cuidado, cuidado a ver qué vas a contar. Porque claro, yo pensaba abordar este tema desde la educación infantil. Y creo que prácticamente muy pocas personas se habían atrevido. Es real. Pero yo lo he pensado muchas veces y yo sé lo que es perderlo todo. No tenía nada más que perder. Así que dije, ¿y por qué no? No, y lo cuentas desde una perspectiva tan sensible, tan simple, y no desmeritándolo por llamarla simple, sino fácil de digerir, en un lenguaje y en un mundo que es fácil de entender. No solamente para los niños, sino para cualquier persona que decida contar este cuento hacia sus hijos, que Ujú, decida o que quiera encontrar palabras, porque muchas veces eso también nos limita como adultos a tener las conversaciones o a tratar de remover el tabú con nuestros hijos. Que pensamos, está bien, en la escuela no se lo enseñan. Yo que tengo dos varones y que tengo que trabajar junto con su padre, el doble para evitar que ellos copien ciertas tendencias que pueden ver de agresividad en la televisión, en videojuegos, en sus mismos compañeros de escuela, esta masculinidad tóxica, como la llaman. ujú, Y muchas veces no tocamos el tema, no porque sea tabú, sino porque no contamos con el lenguaje, las palabras del lugar, para que ellos lo entiendan sin contaminizar el tema con todos los temas de adulto que un niño no debería estar tocando. Pero tú a través de Pepuca, y te lo agradezco, porque a padres como a mí nos has dado las herramientas para poder encontrar el lenguaje necesario para llevar el mensaje. Porque como mencionábamos ahorita, o sea, no es que en mi casa esa sea una realidad, pero ayuda a mis hijos a poder identificar patrones de comportamiento no solamente en sus compañeros, sino cosas que ellos como varones deben evitar al momento de tratar a sus iguales, al momento de tratar a niñas en la escuela. Aprenden el peso que tiene el llamarle tonto, tonta, feo a otra persona, hablarle del pelo. Y es también donde yo siento que debemos centrarnos como adultos, porque muchas veces decimos, sí, hay que enfocar esto en las niñas para que ellas logren identificarlo y no caigan en el patrón. Pero también debemos educar a los varones, porque al final del día son los que son más susceptibles a tener este tipo de comportamientos y a dejarse llevar de la sociedad, como decía, de la toxicidad de los juegos, de los videos y caer en comportamientos de manera inconsciente.
Entonces está en nosotros educar tanto a nuestros hijos como a nuestras hijas para evitar estas situaciones. Con eso, Estela, quiero pasar a la última pregunta. Y no es tanto una pregunta, sino es que en Wine After Five nosotros hablamos de liderazgo desde el alma, de liderazgo con valores, poner nuestros límites y marcar nuestro camino claro. Y tú eres, antes, si las personas que nos están viendo no te conocían desde antes, creo que ha quedado evidenciado que tú eres un ejemplo de un liderazgo que ha nacido desde la resiliencia, el autoconocimiento, el autoaprendizaje y desde el perder el miedo. Si tú pudieras dejarle un mensaje a cualquier mujer hoy que se sienta rota, ¿qué le dirías desde tu experiencia y desde la voz de Pepuca? Bueno, ¿qué le diría? Pues le diría, pues otro de los mensajes, quizás el más maravilloso, ¿no? Que tiene Pepuca, ¿no? Y es que sí es posible recuperar la sonrisa. Evidentemente es importante decir basta, acabar con esa situación, pedir ayuda, contarlo al entorno, a otras amigas, y que la vida está después, verdadera vida está después y que se puede seguir y se puede avanzar. Yo hoy en día soy una mujer súper feliz, me siento súper realizada, o sea, y lo digo convencida, se puede seguir, se puede avanzar y se puede. Muchísimas gracias, Estela, por tu participación con nosotros en el día de hoy, por traer ese mensaje tan valioso que se puede extrapolar hacia nuestra comunidad aquí en Wine After Five, no solamente a nivel interno, sino también a nivel empresarial, laboral, extenderlo a todo tipo de violencia. Gracias por traernos a Pepuca, gracias por traernos una perspectiva diferente, una perspectiva humana y una perspectiva sumamente sincera de lo que es un ejemplo de resiliencia, autoconocimiento y tener límites claros y votar por esos límites y vivir por esos límites y llevar nuestro mensaje a otros. Gracias por haber tomado la experiencia tan difícil que te tocó vivir y hacer de ella un regalo para el resto de nosotros. Muchísimas gracias a ti por darnos voz. No, aprovecho que me has dado la oportunidad de llevar a Pepuca allí a tu comunidad, a tu tierra. Y pues que si alguna persona quiere conocer o quiere conseguir o quiere leer el cuento de Pepuca, ¿no? Si me permites, voy a comentar dónde pueden encontrarlo, ¿no? Lo pueden encontrar pues en la página web de Pepuca, pues o a través de, o sino, también a través de Amazon, ya se puede conseguir el cuento en versión ebook o o en versión papel. Y bueno, creo que es una historia para, para cambiar vidas. Nosotros vamos a estar dejando los links de tanto de tu página, la Okay. página de Pepuca y cómo conseguir el libro, perdón, en cualquiera de sus versiones a través del link que va a estar en la descripción de este video. También las redes sociales de Estela para que la puedan seguir y las redes sociales de Pepuca para que tengan acceso a ella. Y próximamente vamos a hacer un taller, no sé si algún docente, alguna persona pues estaría interesada. En las próximas semanas vamos a hacer un taller pues para identificar y saber cómo podemos trabajar con el cuento de Pepuca pues en nuestro centro educativo, en nuestra familia, con menores o mujeres en intervención. Después de más de 7 años de experiencia, creo que es importante compartir todo lo que he aprendido. Agradecida nuevamente contigo, Estela, y para todos ustedes que nos están viendo en el día de hoy, los invito a que continúen sin sintonía a través de las demás entrevistas que tenemos en el link que vamos a estar dejando aquí. Gracias y allá los veo. Bye.